mientras oramos por los niños. Señor, gracias por este día. Pedimos que tú bendigas a nuestros niños en su clase hoy y que la palabra que llegue a sus corazones, Señor, produzca fruto abundante, Señor. También ayuda a los profesores a preparar bien la clase porque están enseñando tu palabra. Señor, queremos ver milagros en ellos y ver cómo crecen en ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste vulnerable, indefenso, vacilante ante una tentación? Y voy a decir algo tajante. Todos hemos pasado por esa situación. Ninguno puede decir que no. Y en ocasiones la atracción es tan fuerte, que hasta buscamos excusas para rendirnos ante ella. Sin embargo, en ese mismo momento hay algo que todo hijo de Dios, que toda hija de Dios debe de hacer inmediatamente, es hacer una pausa y reconocer que lo que está viniendo, que la voz que estás escuchando en ese momento no es la del Espíritu Santo, es la voz del diablo, que el Señor reprenda y que el camino que nos ofrece nos lleva a la destrucción. Para eso necesitamos tener la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y solamente pueden escuchar la voz del Espíritu Santo aquellos que son hijos de Dios. Amén. Si tú eres hijo de Dios, Dios te da la capacidad de escucharle, de sentirle, de amarle. Y cuando somos tentados, un hijo o una hija de Dios tiene que pararse en ese momento y discernir lo que está ocurriendo. Si lo que se te está ofreciendo no está de acuerdo con la palabra de Dios, simplemente hay que negarlo y decir, no, conmigo no vas a poder ahora mismo, patas negras. Yo sé en quién he creído y voy a obedecerle. Tener discernimiento es muy importante. El Espíritu Santo está dispuesto a hablarnos continuamente. ¿Cuántos lo saben? No nos deja tranquilos, para ser sinceros. Nos está siempre trabajando, tratando, siempre está con nosotros, metiéndose en nuestra vida, en el sentido de que quiere participar para que todo lo que hagamos sea para darle la gloria al Señor, no para nuestra destrucción. Nosotros ahora mismo, en este siglo XXI, estamos viviendo en una época de gran sensualidad. La sensualidad se desborda por todos los medios sociales, desde televisión hasta radios, hasta la red, contiene sensualidad por todo lugar. Y en esa sensualidad estamos todos siendo tentados continuamente y se puede reaccionar de diferentes maneras ante esa tentación. Cederemos rápidamente sin luchar, o lucharemos con éxito contra la tentación. Intentaremos resistir por lo menos, aunque al final nos demos por vencidos, o inventaremos excusas para rendirnos. Son preguntas vitales para nuestra vida espiritual. No son preguntas del montón. Son preguntas que si las respondemos correctamente y si acaso tenemos que cambiar nuestra forma de conducta, lo llegamos a hacer, saldremos vencedores y el nombre del Señor será glorificado aún más. Y todos sabemos que la tentación comenzó en un jardín precioso. El Gan Edén, en el jardín del Edén, poco después de la creación. Todo comenzó con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Todos sabemos que la serpiente, Satanás, le mintió a Eva acerca de los maravillosos beneficios que tendría si le diera un bocadito a aquel fruto tan bonito a la vista. Y esa tentación ha seguido a lo largo de los siglos con la humanidad desde ese instante hasta ahora.
¿Cuántos dan testimonio de que están siendo tentados? Yo solo. No, Isidoro, alguno más. Gloria a Dios por ustedes que no están siendo tentados. Pero creo que no es cierto. Todos de alguna manera estamos siendo tentados. Solo ocurre que Él ha cambiado los elementos, el fruto prohibido, por otras cosas, de acuerdo con los deseos y las debilidades de cada persona. Es decir, Él sabe cómo flaqueas tú y yo. Sabes cuál es nuestra zona débil, sabe dónde atacar, sabe dónde actuar y va a estar continuamente como esa gotita que cae en una roca hasta que se rompe o hasta que cesa la gota. El diablo sabe cuándo, en qué momento somos más vulnerables, qué es lo que más nos atrae y cómo convencernos de que necesitamos lo que nos está ofreciendo. Lo hace con mucha sutileza. Y no solo eso, sino que tiene preparada una larga serie de justificaciones, como por ejemplo, mereces recibir esto. ¿Cómo que no? ¿Tanto tiempo? ¿Por qué no? Ya, ahora. Te puede decir, mira, nadie es perfecto. Te puede decir, mira, Dios es tan bueno, que te va a seguir amando a pesar de esto. Tranquilo. Sigue adelante. Sin embargo, aquellos que pertenecemos a Jesús, el Señor, contamos con una estrategia para defendernos. La misma se describe al final de la epístola a los Efesios. Sabemos que los 3 primeros capítulos nos hablan de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús, que hemos recibido a través de Él, nuestro Salvador. Los siguientes 2 capítulos nos hablan de cómo vivir en rectitud en base a lo que hemos recibido del Señor, en base a que ahora estamos justificados por Él, en base a que ahora somos santificados por Él. Nos da una serie de enseñanzas para saber cómo vivir de una forma santa, en rectitud. Pero el capítulo 6 enfatiza algo. Enfatiza que hay una batalla espiritual que estamos confrontando diariamente y lo que el Señor ha provisto para darnos el hecho de que podamos resistir con éxito ante la tentación y el engaño. Mire lo que nos dice la palabra en Efesios 6, versos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su nombre y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestiales, dice la palabra del Señor. Ahora, para saber cuándo estamos siendo atacados, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, una tropa, una compañía sabía que estaba siendo atacada cuando escuchaba el sonido de los morteros, de las bombas cayendo a su lado. Cuando escuchaba los aviones que venían a atacarle con bombas. Cuando el sonar retumbaba en los oídos de aquel experto en escuchar los sonidos y le decía a su capitán, viene 2 torpedos. Sabe el soldado cuándo va a ser atacado. Ha sido entrenado para ello. Pero ¿qué es un ataque satánico? ¿Qué es? Es un asedio deliberado, maquinado en el mismo infierno, premeditado de todas las huestes satánicas sobre una persona, sobre ti, sobre mí, sobre cualquier ser humano, pero sobre todo contra los hijos de Dios. Un ataque concienzudo, bien preparado, con estrategia, con un propósito, hacerte daño. Ya sea en el espíritu, en el alma, o en el cuerpo, o en los 3 aspectos a la vez.
Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o provenir de cualquier dirección. Los soldados están preparados. Han estado durante 6, 12 meses entrenándose para escuchar las bombas, para saber cómo andar en silencio, para poder escuchar y diferenciar un sonido de otro. Pero nosotros como cristianos también tenemos que estar preparados para esos ataques demoníacos. Tenemos que estar preparados. Y el diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles. Es un cobarde. Trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a qué o a quién usar para conseguirlo. Y casi siempre nos tienta con aquellos que no necesitamos o que no deberíamos de buscar para hacernos caer. Para hacernos caer. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de Satanás? En la guerra el enemigo tiene un objetivo: destruirnos. Pero ¿sabe cuáles son aquellos lugares fundamentales para que no le llegue comida a la tropa, para que no le llegue más armamento, para que no le llegue relevo? Va a atacar esas zonas estratégicas. ¿Cuáles son los objetivos de Satanás? ¿Saben? El primero, alejarnos de Dios. Es el objetivo fundamental de Satanás contra nosotros. Una de las metas del diablo es apartar nuestros pensamientos del Señor. Apartar nuestra vida de todo lo espiritual. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en aquello que no necesitamos. Para que nos enfoquemos en los deseos materiales, sobre todo carnales. Primer objetivo, recuérdalo, alejarnos de Dios. Segundo objetivo, desviar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para tu vida? Tiene un propósito específico y un propósito específico también como iglesia. Tenemos un propósito aquí en La Laguna: ganar las almas, conquistar las almas, poner más iglesias, llenar todo del conocimiento de Dios a través de la predicación de la palabra. Tenemos cosas que hacer, muchas cosas que hacer en nuestra vida. Como propósito personal podemos tener la idea de acabar la carrera, la de comenzar a construir una nueva casa, la de cambiar de coche, la de mejorar, la de aprender idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere que permanezcamos en Él a pesar de todo lo que pueda venir a nuestro alrededor. Pero el diablo quiere lo contrario: desviarnos de ese propósito que Dios tiene planteado desde la eternidad para nosotros. Y aunque nuestro Padre Celestial tiene un poder infinito, ¿cuántos lo creen? Tiene un poder infinito. El diablo siempre está tratando de sabotear lo que el Señor desea para nosotros. Y lo que el Señor desea para nosotros, aparte de los aspectos personales, es nuestro bien. Siempre va a estar saboteando todo eso. Alejarnos de Dios, desviarnos del propósito de Dios, pero también quitarle a Dios la adoración y la gloria que merece. También trata el diablo de que nos alejemos de eso. Ese es un objetivo. Satanás detesta el hecho de que Dios sea digno de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. Por eso continuamente está ofreciendo muchas opciones para distraernos de la adoración del Señor. Luchando contra eso. Pero su meta final, ¿cuál es? Destruirnos. Destruirnos, acabar con nosotros. Satanás anhela demoler nuestra relación con Dios. Anhela romper nuestra relación con el Señor. El interés y la fe que tenemos con el Señor quiere eliminarlo. Nuestro deseo de orar, nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en la vida eterna quiere anularla, mostrándonos quiénes somos ante nuestras debilidades. Quiere anular todo eso. Quiere destruirnos. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios asegura que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Nada. Pero
El enemigo es constante, hermano y hermana. Siempre trata en todo momento de alejarnos de la verdad y llevarnos a pseudo verdades, a medio verdades, a verdades contaminadas. Siempre quiere hacernos entender que no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para orar, o de que no somos aptos para poder comprender las enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Eso es mentira, porque el Espíritu Santo te capacita para entender la palabra de Dios. Él no se esconde, Él es claro con su pueblo. Él siempre va a darte la verdad, y la verdad te lleva a libertad y no a cautividad. Siempre. Debemos de recordar, hermanos, que nuestro enemigo es Satanás y que nos está continuamente mintiendo con el objetivo de evitar que vivamos siendo fieles a Dios. De evitar que vivamos en la justicia de Dios, tal como Dios lo desea para ti y para mí. Va a estar siempre luchando contra eso. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás para lograr eso? Engañarnos. La mentira. Y creer en las mentiras del diablo, hermano y hermana, es el primer paso para seguirle. Para optar por creer que lo que se dice aquí es mejor que lo que se dice aquí. Aquí no se sufre tanto. Haciendo esto se sufre un montón. Haciendo aquello hace que yo tenga el tiempo para dedicarlo a lo que es importante. Aquí te dice Dios lo que es importante. Y Dios no miente. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Engañarnos. Y aquellos que aman el pecado se apresuran para dudar, para distorsionar la verdad de la palabra de Dios, con tal de justificar sus propias acciones. Lo hacen, o lo intentan por lo menos. Están buscando excusas para sus pecados basados en una situación personal. Y encima no se lo callan, sino que van al WhatsApp, van al teléfono, van a las redes sociales y lo divulgan todo. Lo divulgan todo, no se lo callan nada. Es terrible. Significa que han caído en las redes del malvado, del maligno. Significa que han creído a aquel que le odia, que le quiere destruir, que le quiere matar. Ha caído en sus redes. Pero no solamente trata de engañarnos, sino que también trata de dividirnos. Esa es una de sus estrategias. Satanás durante mucho tiempo ha conseguido dividir naciones, dividir iglesias, dividir familias, dividir amistades. Es decir, desea que venga el caos social en toda la humanidad por medio de la crítica, la desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Ha tenido una lucha continua con todo eso. Ha conseguido que las naciones crean en la mentira de que hay que ir a la guerra para conseguir algo. Ha conseguido que las familias se dividan porque los miembros de su familia dicen que tienen la razón y la otra parte tiene la razón y no me voy a rebajar porque no. Que venga él. Yo no lo hago, yo no voy. Que venga él. Pero no solamente tiene como estrategia engañarnos, dividirnos, sino que también destruirnos, como lo hemos dicho antes. Y este es el primer y principal objetivo del diablo: destruir nuestro testimonio. Acabar por una serie de fallos que hemos tenido con nuestro testimonio, con nuestra vida física, con nuestra estabilidad económica. Acabar nuestra familia, nuestro matrimonio, al engañarnos y dividiéndonos. Estar continuamente con la intención de dividirnos. Y esto es algo que continuamente sucede hasta hoy en el siglo XXI. No ha cambiado su estrategia.
Ha utilizado otra forma, otros estilos, pero su meta final es la misma. Y como Satanás siempre trata de matar, de destruir, de engañar, de dividir, tenemos que estar alertas y vigilantes en todo momento y nunca pensar que somos muy fuertes para ser tentados. Que en mí no va a venir ese problema. A mí, yo fui legionario, yo fui paracaidista, yo subí 4 montañas, yo tengo 15 títulos, yo tengo 4 casas, a mí no me engaña nadie. Lo que le pasó al hermanito, eso es que fue tonto, que se dejó engañar, pero yo no. Torres más grandes han caído. Hay un dicho que dice eso. Torres más grandes han caído. Y ese exceso de fuerza, de confianza que decimos tener, no es bueno, porque nuestra única esperanza debe consistir en estar firmes en el Señor Jesús y confiar en su poder y, hermanos, no en nuestras fuerzas. El diablo es muy paciente, sabe esperar, sabe cómo seducir, sabe cómo trabajar. Pero nosotros tenemos una promesa. Contamos con esta promesa del Señor que nos enseña a confiar en Él. Mira lo que nos dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios, que tenemos esa gran promesa en nuestra vida. No nos abandona, no nos deja solos en medio de la lucha. Gracias a que Dios es fiel, hermanos, no tenemos que ceder ante la tentación. No tenemos, dice el otro hermano, no tenemos que ceder ante la tentación. Dilo, no tenemos que ceder ante la tentación, nunca. Por lo tanto, si tenemos que escoger siempre confiar en Él y rechazar las argucias del enemigo, hagámoslo. Hoy se usa mucho la palabra intencionalidad. La intencionalidad abarca el hecho de que yo he decidido, yo me he plantado, he tomado la resolución de hacerlo. Eso significa tener confianza en Dios y plantarte en el camino cuando venga esa tentación. Hermanos, recuérdalo siempre, cuando hemos confiado en el Señor Jesús, cuando le tenemos como nuestro Salvador personal y nos hemos entregado a Él, siempre podemos enfrentar toda tentación con su fortaleza, no con la tuya. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos va a ayudar, que nos va a impulsar, que nos va a movilizar para asegurar esa victoria, y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante la persona del Espíritu Santo, no dejarla apagado en una esquina, no dejarla como algo del pasado, sino como algo presente que está aquí ahora y en nosotros. Está en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que son sensibles a las verdades espirituales que el Señor continuamente está revelando, son mucho más cautelosos ante las tentaciones. Mucho más. Pero recuérdalo, los que no tienen discernimiento, comprensión, esa sensibilidad del Espíritu Santo en su vida, se están rindiendo continuamente sin ofrecer resistencia alguna. E incluso hay entre esas personas a pastores, a ministros de Dios que están cediendo ante las tentaciones carnales que se presentan en su vida. Es decir, no mira el hecho de que seas alto, bajo, gordo, flaco, bonito, bonita, ruso, chino o china o lo que sea. No, Él va a por todo el pueblo de Dios. Y si pilla a un ministro de Dios, a una ministra de Dios, va a haber una fiesta en los cielos tremenda. ¿Va a haber una fiesta en los cielos? No, en el infierno. Pero en el cielo va a haber tristeza porque ha caído esa persona. Por lo tanto,
¿A quién tenemos que escuchar todos los días de nuestra vida? Al Espíritu Santo de Dios. Tienes que comenzar a practicar esa enseñanza en tu vida. No solamente leer la palabra, sino orar en el Espíritu y pararte a escuchar lo que dice el Señor para tu vida. Tener sensibilidad a la voz, al pequeño susurro que viene de parte del Espíritu Santo para tratar contigo en una forma personal, no distante, personal, de tú a tú. Ya no como matrimonio, sino de forma individual, como matrimonio también, pero sobre todo de forma individual. Quiere tratar el Espíritu Santo con cada uno. Quiere tratar como iglesia, quiere tratar como nación incluso, pero comienza en tu persona, en mi persona. ¿Qué haremos ante el ataque incesante del enemigo en nuestra vida? ¿A quién escucharemos? ¿A quién iremos? Tenemos que tratar en cada momento, hermanos, nuestras debilidades, esas tentaciones ante el Señor. Orar, pidiendo por fuerzas, las fuerzas necesarias para poder resistir. En las estrategias militares a veces se conseguía una victoria simplemente conteniendo al enemigo. Les hacía consumir sus fuerzas, su comida, su armamento. Y la otra parte del ejército quedaba tranquilo, apuntando, buscando, repeliendo, pero el otro gastaba todas sus fuerzas. Al final no tenía ningún medio logístico para vencer. Nosotros tenemos que también, hermanos, saber utilizar las estrategias. Tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades, orar, buscar al Señor y mientras nos mantengamos firmes, recuérdalo, seremos más fortalecidos. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Pero puede ser que hayamos titubeado. Puede ser que hayamos flaqueado. Puede ser que hayamos caído, hermanos. Pero contamos con una promesa de parte de Dios que nos dice que si confesamos, ¿sabe lo que significa confesar? Ir a Dios contristado, roto de vergüenza, roto de dolor, ante la majestad y santidad de Dios frente a tu vida. Y decirle, Señor, he roto el pacto que tenía contigo y lo siento, perdóname. Siento que esta flaqueza me ha vencido. Siento que esta debilidad ha podido conmigo, perdóname. Perdóname, Señor. Ayúdame. Dame fuerzas porque he caído en esto no una, sino 2, 3, 4, 5 veces. Dame tu fuerza, Señor. Vamos a leer un momento lo que nos dice un salmo. Aquí está un hombre, no un granjero, no un portero, no, sino un rey que está hablando de lo que ocurrió en su vida. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y mira ahora. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. Esto es una confesión muy dura de aquel que tenía que gobernar al pueblo de Israel. Muy dura. Pero David tenía conciencia de algo, de que Dios no solamente es un Dios justo, santo, sino que también es un Dios de amor y perdonador. Y 1 de Juan 1:9 nos dice algo para nosotros hoy en día. Si hemos caído, si hemos tropezado, si hemos vuelto a caer en lo mismo, nos dice algo la palabra de Dios. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tipo de tentaciones estás enfrentando, hermano y hermana? ¿Tienes algún tipo de debilidad que te hace más vulnerable a esa seducción? ¿Qué razones has estado utilizando para justificar las ocasiones en las cuales te has rendido ante esa tentación? Yo creo que la mejor manera de hacer todo esto, reflexionar estas preguntas, es acudir a Dios como lo hizo David. Crea en mí un espíritu nuevo. Crea en mí un corazón limpio. Tenía temor, no me eches delante de ti. Sabía que era un Dios santo, pero también es un Dios perdonador. Tenemos un camino por delante, hermanos, unos años, otros muchos, otros pocos, no sabemos. Pero en esos caminos, hermanos, tenemos que tener en cuenta que nuestra meta es estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero también la palabra nos dice que el pecado no podrá entrar en el cielo. Por lo tanto, tenemos que ser vigilantes, atalayas de nuestra propia vida, la de los que nos rodean, ayudarles a que cuando caigan en esas tentaciones acudan al Señor, pero también a ayudarles a que no caigan. Orando por ellos, aconsejando, reiterando lo mismo una y otra vez, para que no caigan, hermanos. La palabra nos habla de que si algún hermano cae y lo levantamos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que lo salvamos de una destrucción. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo esto. Cuando estamos ante un frente satánico, ante una lucha contra Satanás, ¿qué haremos? Cierra tus ojos. Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tu intención en nuestras vidas es traernos todo lo bueno que necesitamos.